Y como mencioné hace un rato, esta primera parte del análisis en DC sirve de práctica para el examen del primer parcial. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Genial, perfecto. Entonces, yo sé que soy muy necio, pero esto es lo más importante que tiene que llevarse uno del curso, las 3 etapas de su amplificador. En una primera etapa tenemos la etapa diferencial, recuerden, darnos una impedancia de entrada grande, hacer una ganancia y una resta entre las señales de entrada, corregir el offset, y luego de ahí vamos a un amplificador de alta ganancia, que lo único que hace es darnos mucha ganancia, porque recuerden que la necesitábamos para el cortocircuito virtual. Y por último tenemos nuestro amplificador de salida, que tiene una ganancia unitaria y su función siempre es entregar la potencia a la carga. Además nos da o nos entrega una impedancia de salida muy baja, lo cual es favorable para un acople de impedancias. Muy bien, entonces este es el amplificador que vamos a analizar en su totalidad. Recuerden, primero vamos a hacer un análisis en DC, o sea, primer parcial. ¿Para qué se hace el análisis en DC? La clase pasada lo dije. ¿Alguien me quiere recordar? ¿Para qué hacemos el análisis en DC? Para los parámetros. Exactamente, para encontrar el punto de operación de mis transistores y por lo tanto, al yo tener el punto de operación, ya puedo encontrar los parámetros híbridos del modelo en pequeña señal. Esa es la razón. Entonces, vamos a analizar este amplificador. Primero echémosle un vistazo para darnos cuenta que posee las mismas etapas que hemos estado mencionando siempre. Si lo ven, esta etapa de aquí es claramente la etapa diferencial con sus dos transistores, digámosle en espejo, sus dos resistores R2. En vez de una fuente corriente, esta vez tenemos una simple impedancia R1, que no lo habíamos estudiado de esta manera hasta ahora. Y vean que, si yo lo pienso de esta manera, aquí estaría VO, que son cada una de ellas conectadas a mi siguiente etapa, donde mi siguiente etapa es mi etapa de alta potencia, que podríamos denominar que es esta etapa de aquí. Estos transistores PNP solo se van a encargar de darme alta ganancia a estas que eran mis salidas, ¿se acuerdan? VO más y VO menos. Bueno, si meto o inserto más bien cada uno de ellos en las bases de estos transistores, voy a tener una corriente que va a estar amplificada con respecto a esas variables. Y por último, tenemos nuestra etapa de salida, la cual tiene pues unos diodos por acá, que ahorita veremos qué es lo que están haciendo. Tiene este transistor que también está funcionando como un diodo. Si lo ven bien, si este nodo está unido a este nodo, solo nos queda este diodo. Entonces este es como un diodo más. ¿Ok? Y tenemos aquí una configuración de dos transistores. Esta configuración se le llama push and pull. Y es una configuración clase AB. Una etapa de salida. Hay varios tipos de etapas de salida. Hay etapas clase A, hay etapas clase B y hay etapas clase AB, que es esta, que le llamamos push and pull. Ya después cuando lleguemos ahí, vamos a ver por qué se llama push and pull y por qué no estudiamos las clases A y la clase B. Solo la clase AB. En verdad es porque es más eficiente y pues mucho más simétrica, digamos. Es simétrica. Las clases A y las clases B no son simétricas, pero existen también. Muy bien, entonces ahora que vamos a estudiar el amplificador en su totalidad, ya vimos sus 3 etapas, lo que quiero es primero hacer un análisis en DC. Entonces voy a escribirlo aquí. Ok, cuando hago su análisis en DC, las entradas AC se apagan. En este caso, como son fuentes de tensión, las entradas las pongo a tierra, ¿lo ven?
Ahí está, ya hice este primer punto. Ya con eso ya puedo empezar a hacer mi análisis en DC. Ahora, tenemos varios valores. Tenemos R2, tenemos R3, tenemos R4 y tenemos R1. Ok, nosotros vamos a suponer o vamos a obtener más bien lo que nos pide en el ejercicio es encuentre, voy a escribirlo por aquí para que nos quede claro. Encuentre R3, no, R2, perdón. Encuentre R2 y R4 para que VO sea igual a 0 si R1 es igual a R3 y eso es igual a 5 kilo ohm. Esa es la primera pregunta del enunciado. Y la segunda pregunta del enunciado es encuentre IC1, IC2, IC3, y C4. Es decir, me están pidiendo las corrientes de operación de los transistores. Entonces, como lo mencioné hace un rato, por eso esta etapa sirve como práctica para el primer parcial. Muy bien. Entonces, vean que nos están diciendo, encuentre R2 y R4, nos dan R1 y R3, y la condición para poder encontrarlos es decir que la salida en DC tiene que ser 0 volts. ¿Ok? Eso significa que este amplificador de una vez, entre comillas, no va a tener un offset porque le estamos obligando a que la salida sea 0, entre comillas, ¿verdad? Y para hacer el ejercicio mucho más ameno y sencillo a nivel de álgebra, vamos a tomar esta consideración que viene aquí abajo, que la tensión de base emisor del 1 es igual a la tensión de base emisor del 2, es igual a la tensión de base emisor del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, el V diodo 1, el V diodo 2, todos son VD. Todas estas tensiones de base emisor y las tensiones de diodo les vamos a llamar VD durante el ejercicio. Eso es importante para hacer este ejercicio mucho más sencillo. Esa es la razón. Ok, ahora sí. Entonces, ya ahora que sabemos qué es lo que vamos a obtener, que deberíamos analizar, vamos a empezar nuestro análisis del transistor de la etapa diferencial. Eso es tal vez lo primero que deberíamos hacer. Entonces vamos a encontrar cuánto es la corriente que pasa por este resistor. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ver, tenemos una tensión aquí que le voy a llamar VD. ¿Están de acuerdo conmigo que aquí hay VD? Sí, profe. Ok, genial. Y a estos 12 volts le voy a llamar VEE. Y esos van a ser mis 12 volts. Luego, si la corriente fluye en este sentido, aquí tenemos un más y aquí tenemos un menos. Y entonces nosotros vamos a decir, vamos a hacer la siguiente malla. Vamos a hacer una malla más bien sencillita. Vamos a hacer una malla sencillita. ¿Dónde vamos a encontrar esta corriente? Dime. Disculpe la pregunta, ahí donde usted dice que es VD, tengo una duda. Yo me imagino que es porque las bases de los transistores están a tierra, pero digamos, lo que no me queda claro es la polarización de ese tipo de transistores es de base a emisor, ¿correcto? Entonces, la Cierto. base debería tener, exacto, eso debería ser negativo, ¿no? Sí, así es. Porque me estaba Ok, comiendo ese menos. gracias, Pero profe. bueno, gracias. Gracias a usted. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña malla. Vamos a hacer una malla que vaya desde esta tierra, pase por esa base emisor, pase por esta resistor y vaya hacia la fuente. Y a la fuente y otra tierra. Ok, voy a pintarla en verde, entonces voy a escribirlo en verde para que sepamos bien dónde es cada ecuación.
Y esa ecuación sería lo mismo decir, aquí hay un más y un menos, como dijo el compañero. Entonces tenemos tensión base emisor más, salimos por el menos y aquí también salimos por el menos. Entonces vamos a declarar eso como nuestros positivos. Más R1 por I1. Y vean que esta fuente es más menos, pero es menos 12 volts. Entonces, siguiendo esta convención, si salimos por el menos, tendría que ponerlo positivo, pero como son menos 12, voy a ponerlo así, menos 12. Y lo voy a igualar a 0. ¿Todos bien con esa malla? Buenísimo. Entonces, ahora, si despejo de aquí la corriente I1, que es esta corriente, I1 va a ser igual a 12 menos la tensión base emisor entre R1. Genial. Buenísimo. Y ahí ya tengo una ecuación de I1, que es la que pasa por aquí, la corriente que pasa por aquí. Muy bien. Ahora, vean este detalle. ¿Para qué les dije que aquí tenemos menos VD? Bueno, porque si lo ven, de aquí a tierra tenemos base emisor y de aquí a tierra también tenemos, perdón, emisor base y emisor base. O sea, tenemos base emisor de tierra a este punto y base emisor de tierra a este punto. Y esas dos tensiones son exactamente la misma, ¿no ven? Porque es de tierra a este punto, de tierra a este punto. Eso quiere decir que ambos transistores están polarizados con la misma tensión base emisor, lo podemos asegurar por como estoy analizando el problema, y por lo tanto, eso quiere decir que la corriente que pasa por aquí es exactamente igual a la corriente que pasa por aquí, por un tema de que ambos tienen la misma tensión base emisor. Y se acuerdan, la ecuación de Chokri, voy a escribirla solo para que la recordemos. V base emisor es igual a VT logaritmo de IC entre I sub 0. Si tienen la misma base emisor y tienen el mismo I sub 0, pues tienen exactamente la misma ecuación, porque ya solo quedaría despejar el IC, que es la corriente que está pasando por cada uno de esos transistores. Por eso es que podemos afirmar que esas dos corrientes son iguales. Aquí tal vez faltó decir en el ejercicio, estaba por aquí, todos los betas son iguales y todas las corrientes de saturación son iguales. Para poder afirmar esto, ¿verdad? Porque si esa corriente de saturación hubiera sido diferente, el sistema hubiera estado desbalanceado y habría que analizarlo de una manera distinta. Profe, Dime. perdón la pregunta otra vez. Es que, digamos, ¿qué pasara si, digamos, en lugar de venir los bases a tierras, si, y como he visto en algunos ejercicios que viene V más y V menos, ¿cómo haría uno para sacar el nodo? Digamos, en este caso es obvio que es menos VD, pero si no viniesen a tierra, Si no viniesen a tierra, dependen de las entradas. Y recuerde lo que estamos haciendo aquí. Eso sería como para la primera parte del curso donde analizamos cómo se comporta la etapa diferencial. Pero cuando hacemos análisis en DC, vea que las entradas AC se apagan. Y aquí siempre vamos a tener AC. Estas van a ser mis señales, ¿lo ve? Entonces, cuando hagamos análisis en DC, se apagan. Solo en la primera parte del curso, donde queríamos encontrar el comportamiento de la etapa diferencial, fue que no las tomamos como apagadas. Pero cuando se trata de encontrar los puntos de operación, las entradas AC se apagan. Entonces, prácticamente que siempre las tenemos a tierra. ok, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya sabemos por qué son iguales esas corrientes y entonces, si esas corrientes son iguales, quiere decir que la corriente que va por aquí es exactamente igual a la corriente que va por aquí y se suman en la corriente que va por aquí, que es I1. Entonces, con esto podemos afirmar que IQ1, o mejor pongámosle IC1, como en el enunciado nos lo decía, IC1 es igual a IC2 y eso es igual a I1 medio. Ya, Jessy. Ahora sí, ya encontramos la corriente IC1 y la corriente IC2, porque 12 lo tengo,
V base emisor vale VD. Y R1, pues ya me lo habían dado en el ejercicio. Entonces vean qué fácil, ya encontré la corriente 1 y la corriente 2 que me pedía. Ahora me falta la corriente 3 y las 4, que es las que más dificultad se traen. Ok, ahora vamos a encontrar cuánto es las corrientes de estas otras etapas. Entonces voy a ir a otro color para que no se pierdan en ecuaciones de qué es cada cosa. Entonces, vean que por aquí va a pasar una corriente que se llama I3. Y le llamo I3 porque está R3. Entonces creo que es la forma más sencilla de llamarlo. Y esto tiene polaridad más o menos. Ok. Ahora, esa corriente I3 viene aquí y se va a una parte para Q4 y se va a otra parte para Q3. ¿Cuánto se va para cada uno? Ok. Entonces, vean lo que pasa aquí. ¿Y 3 medios, profe? Ajá, se va a ir la mitad por cada uno, pero siempre tenemos que decir el por qué, ¿verdad? No podemos solo decir se divide la mitad. Entonces, la razón es porque si lo ven, de esta tensión aquí, es la tensión de V base 4, y de aquí es la tensión de V base 3, perdón, 3. Y vean que este punto, si sigo el cable, es exactamente este punto. Y este punto es exactamente igual a este punto. Y si por aquí pasaban corrientes que son iguales, de fijo la tensión de este resistor es exactamente igual a la tensión de este resistor. Y si estos sistemas son simétricos, al final podemos llegar y decir, ok, aquí baja la misma corriente y tenemos la misma tensión aquí, baja la misma corriente y tenemos la misma tensión aquí. Es decir, hay la misma caída de potencial desde aquí hasta aquí, que desde aquí hasta aquí, y por lo tanto, dado que este nodo es este mismo y este nodo es este mismo, podemos llegar y decir, ok, V base 3 es exactamente igual a V base 4. Y como decimos esto, podemos llegar y decir, ok, IC3 es exactamente igual a IC4 y ambos son iguales a I3 medios. Ok, eso sí, eso lo hacemos suponiendo que esta corriente de base es muy pequeña. Y lo voy a poner así, como esto no quiere decir que estoy tomando que es cero, estoy tomando que es prácticamente cero. Aunque igual van a ser iguales, porque todo el sistema es todo simétrico, pero vale la pena analizarlo ya que hice una diferencia de tensiones aquí. Muy bien, ya tenemos la ecuación de IC3 y la ecuación de IC4, dependen totalmente de I3. Ahora, ¿cuánto vale I3? Entonces, esa es la gran pregunta. Ok, entonces, vean que R3 lo tenemos, pero no sabemos cuánta tensión hay de aquí con respecto a tierra como para poder calcular cuánto vale esa I3, ¿verdad? Porque no sabemos cuánta tensión hay de aquí con respecto a la tierra, no lo sabemos. Entonces ahí es donde tenemos que irnos hasta aquí abajo. Y aquí es donde los trucos se ponen interesantes. Vamos a irnos a esta etapa, porque ya aquí ya revisamos todo y aquí ya no tenemos nada que hacer, entonces vamos a la siguiente etapa. La corriente que baja por aquí le voy a llamar I4. Le voy a poner otro color, un momento. ¿Qué color les gusta? Uno que no sea muy chillón, ese verde oscuro. Okay. Aquí va I4. Y se llama I4 no porque por ahí va I4, sino que es la corriente que atravesaría R4. Igual despreciando esta corriente base. Y despreciando esta corriente base. Okay, entonces esta corriente I4 bajas por R4 y de casualidad es también Q4. La corriente Q4.
pero se llama I4 porque es la que atraviesa el R4. Ok, muy bien. Y ahora vean aquí es donde es la magia de la electrónica, me sorprende a mí siempre y vale la pena verificar. Si aquí tenemos 0 volts y aquí tenemos un más menos, ¿cuánto tenemos aquí con respecto a tierra? De ahí 0.7, ¿no? Exactamente, VD, ¿verdad? Que es lo que valen todas las tensiones base emisor. Muy bien. Ahora, aquí tenemos un diodo y aquí tenemos más menos. Con respecto a esta tensión, ¿cuánta tensión tenemos aquí? 0. Exactamente, porque si lo ven, de aquí a aquí subimos VD, pero de aquí a aquí bajamos VD. Entonces, de fijo, aquí tenemos que llegar a una que le voy a llamar VO', y le voy a decir que es igual a 0 volts. Todos me siguieron ahí con ese truco. Todo bien, profe. Ok, buenísimo. Entonces, eso quiere decir que aquí, de cierta manera, hay una especie de tierra. ¿Cierto? Hay una tierra porque si aquí hay 0 volts, pues es lo mismo que una tierra. Genial. Entonces, si ahí tenemos una tierra, ahora voy a hacer una malla. Voy a hacer una malla que vaya desde esta tierra hasta la tierra que hay en la fuente. Si hago esa malla, sería, voy a poner los signos más menos y más menos. Entonces, esa ecuación sería 0 es igual a VD más I4 por R4 más VD y sería más 12 que es menos 2. Sería, estoy saliendo otra vez por el menos, entonces sería más y como es menos 12, entonces voy a poner menos 12. Ok. Y ahora, vean que tengo VD y VD, entonces los puedo sumar y ese 12, pues voy a hacer esta suma y voy a despejar I4, es lo que quiero hacer. Entonces, si hago eso, despejo I4 me va a dar 12 menos 2 VD entre R4. Ok, genial. Entonces ya tengo una ecuación de I4 y vean que I4 es exactamente IQ4. ¿Lo ven? Profe, esa primera VD, eso es una VD, lo que está dice que es 0 igual VD. Ajá, es VD, perdón, sí. Profe, y una pregunta, digamos, el diodo 2 tiene que estar polarizado en 0.7 y si V0' es 0, entonces digamos, no, nada. Ok. Ok. Sí, esto es VD, perdón si mi caligrafía virtual es media rara. Creo que crecí en una escuela ahí que obviamente me enseñaban a escribir cursiva y ahora escribir con una tablet, imagínense cómo cambian los tiempos. Cuando uno sea viejito va a decir, ay, cuando uno andaba en los carros con 4 llantas y en el futuro todos vuelan. Es una realidad. Muy bien. Entonces, volviendo, solo para repasar, vean que aquí hay tierra. Entonces aquí tenemos, salgo por el menos, pongo VD, salgo por el menos, pongo más I4R4, salgo por el menos, pongo VD, y aquí salgo por el menos, pero es menos 12, entonces sería más menos 12, por eso pongo así. Y despejo I4 y tengo esta ecuación y es igual a IQ4 y eso implica que sea igual a IQ3, ¿se acuerdan? Por esta ecuación, que eran iguales. Bueno, no le va a llamar IQ4, le va a llamar IC4 para que sea congruente con lo que hemos venido trabajando. Y exactamente igual a IC3. Muy bien. Ok, ya tenemos una ecuación de I4, tenemos una ecuación de I3. Pero lo malo es que esta ecuación depende de R4.
Y vean que R4 yo lo conozco. ¿Ok? Solo conozco R1 y R3. Entonces, ¿cómo hago para encontrar este valor de I4 basado en estas 4 ecuaciones? Bueno, nos hace falta una malla más para lograrlo, pero me gustaría que ustedes que están ahí en casa y tienen su cuaderno abierto, le pongan un asterisco a esta ecuación, le pongan un asterisco a esta ecuación, le pongan un asterisco a esta ecuación y le pongan un asterisco a esta ecuación. Y las tengan ahí a la mano para cuando yo se las pida, porque necesito borrar. ¿Está bien? Genial, y voy a guardar esto en un PDF. Ok, muy bien, voy a borrar, ¿está bien? Listo. Listo, Sí, profe. profe. Ok. Ahora vamos a poner las consideraciones que nos habían pedido de este lado para que no las olvidemos, y le di un valor de VD de 0.65 solo para jugar de diferente y no darle 0.7. Pero eso va a ser solo para poder calcular las corrientes. Necesitamos ahorita hacer la magia. Entonces vean la magia que voy a hacer. Aquí es otro de los trucos de magia. Ya tenemos las ecuaciones de las corrientes. Solo necesitamos encontrar ahora, llegar a esto de aquí. Esto de aquí es a lo que quiero llegar. Entonces por eso lo apunté ahí. Esa es la respuesta. Pues yo la apunté solamente para tenerla de una vez ahí. Voy a demostrarla. Debería llegar a esa relación yo. Que esa es una relación que ya si yo tengo R3 y R1, ya de fijo tengo R2 y R4. Entonces, para llegar a esa relación, ¿cómo hice? Bueno, voy a arrancar desde aquí. Entonces, aquí vamos a ver. Vamos a tener una tensión. Ya hemos visto que aquí es VD. Entonces, esta tensión de aquí le voy a llamar V. Le voy a llamar. ¿Cómo le puedo llamar? Llamémosle. No VD, porque ahí no hay VD. VD hay aquí. Llamémosle V4. Ese me gusta. Okay, llamémosle V4. Entonces voy a hacer una malla que dice 12 menos V4 es toda la tensión que hay de aquí hasta acá. Desde V4 hasta los 12. Entonces, 12 menos V4 es igual a VD más I3 por R3. ¿Todos claros con esa ecuación? Lo que estoy diciendo es, vean, esta tensión que va desde aquí hasta acá, que vale 12 menos V4, es lo mismo a sumar VD más VR3. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, ok, no me contestan nada y yo digo, claro, ya están arrancándole las hojas al cuaderno de la cólera. Muy bien, tenemos esa ecuación ahí, sencillita. Ahora, vean esta otra ecuación. Vean que este V4, si yo sigo el nodo, V4 también es aquí, porque es el mismo nodo, nada más que está al otro lado del circuito. Entonces de aquí yo podría decir, igual 12 menos V4 es la caída de tensión que hay justo en este resistor, porque ven que aquí están los 12, son los 12 que hay aquí. Entonces 12 menos V4 es la caída de tensión que hay en R2. Entonces voy a apuntar esa ecuación. 12 menos V4 es igual a IC1 por R2. Porque recuerden, había despreciado esta corriente base. Y base es igual a 0, aproximadamente 0. Ok, entonces ya tenemos esta otra ecuación. Entonces, si combino ambas ecuaciones, ¿verdad? Que sería, pues vean que esto de aquí es exactamente igual a esto de aquí, entonces esto de aquí es exactamente igual a esto de aquí.
Entonces yo puedo escribir esa ecuación como I3 por R3 más VT igual a IC1 por R2. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Entonces ahora podemos decir que, Disculpe, profe. dime, En la última que hizo, sí me perdí un toque. en la última vez que tenemos estas dos ecuaciones y todo esto es igual a 12 menos V4, entonces agarré todo esto y lo reemplacé en este 12 menos V4. Ah, ok. Ujú, ¿Ok? gracias. Gusto. Y ahora, solo para recordar un poquito, vamos a decir, ok, y 3, basado en las ecuaciones que les dije hace un rato que apuntaran, nos interesa, ¿por dónde lo apunto? Apuntarlo por aquí. Nos interesa que IC1 es igual a I1 medios, ¿se acuerdan? I1 es la que pasaba por aquí. IC1 es la que pasa por aquí. Entonces, I1 medios, entonces esto quiere decir que puedo cambiar este IC1 por I1 medios. Y luego, a su vez, voy a recordar que I3 es igual a IC4 a 2 veces IC4. Es lo que quería llegar. Porque se acuerdan, IC3 es igual a IC4, entonces IC4 2 veces es lo mismo que I3. Vamos a apuntarlo, por aquí baja IC4, por aquí baja IC3, y esta era la suma de estas dos, y como eran iguales, pues esta es el doble de esta. Y luego, si hacemos eso, escribimos la ecuación de nuevo y tenemos, esto sería igual a lo que valía IC1, que ya lo habíamos encontrado. Perdón, esto lo voy a cambiar por I1 medios, que era el que habíamos encontrado, por R2, y este lo voy a cambiar por I3 por R3 es 2IC4 por R3. Y nosotros también sabíamos cuánto era IC4, ¿verdad? IC4 es lo mismo a I4. Habíamos dicho que I4 era 12 menos 2VD entre R4. Entonces, incluyendo esta ecuación aquí, incluyendo la ecuación de I1, que también ya la habíamos obtenido y habíamos dicho que I1 es igual a 12 menos VD entre R1. Incluyo tanto esta como esta, ¿verdad? Esas dos ecuaciones que eran las que habíamos, todas estas fueron las que habíamos puesto con asteriscos. Entonces, si hago eso, voy a escribir la ecuación a la que llegamos. Llegamos a la siguiente ecuación. 12 menos VD entre R1 por R2 medios, que es este término de aquí, que no sé por qué le di vuelta, a veces me da eso de esa dislexia rarísima. Pero bueno, este término de aquí es esto de aquí. Y eso debería ser igual a 2R3 por 12 menos 2VD entre R4 más VD, que este término es todo el término que hay aquí. ¿Todos claros hasta ahí? Muy bien. Entonces voy a borrar estas ecuaciones de aquí porque me estorban. Ya las utilizamos, ya las podemos desenmarcar. Y para ganar más espacio, quito eso ahí. Y si reacomodo esto, sacando a factor común lo que es, digamos, dependiente de esos 12 volts, ¿verdad? Que al final esos 12 son menos VEE.
es igual a los 12. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces voy a volver a escribir todo, sacando factor común, eso es 12. Y me quedaría 12 por R2 entre 2R1 menos 2R3 entre R4 es igual a VD por R2 entre 2R1 menos 4R3 sobre R4 más 1. Ok, que eran mis dos, digamos, entradas ahí. Ahora, recuerden que todo este análisis que hicimos, lo hicimos partiendo de que esta salida, o suponiendo que esta salida fuera offset 0. Eso quiere decir que el offset ya está corregido con este análisis, porque de fijo vamos a hacer que eso valga 0. Ahora, para que eso valga 0, esta igualdad tiene que cumplirse. Esto de aquí tiene que ser exactamente igual a esto de aquí. Y bueno, vean que esto dice R2 entre 2R1 menos 2R3 entre R4. Tiene que ser igual a VD por R2 entre 2R1 menos 4R3 entre R4 más 1. Entonces, ¿cuál es la única solución posible para que algo que vale 12 multiplicado por algo sea igual a algo que vale VD multiplicado por algo? ¿Cuál es la única forma posible en que estas dos cosas sean iguales? Basado que vean que aquí tenemos este término que se repite aquí tenemos el término al doble y aquí tenemos más 1. Y no sé, que lo de adentro sea 0. Exactamente, compañero, muy bien. Estás años luz en esto hoy. La única forma de que estas dos igualdades se cumplan es que esto de aquí valga 0 y esto de aquí valga 0, porque entonces 12 por 0 va a dar lo mismo que VD por 0. Entonces, si yo igualo a 0 de esto de aquí y yo igualo a 0 de esto de aquí, voy a llegar a una ecuación que dice R2 entre 2R1 es igual a 2R3 entre R4. Y de este lado yo voy a llegar a que R2 entre 2R1 más 1 es igual a menos 4. No, ya, voy a escribirlo así. Menos 4R3 sobre R4 sea igual a menos 1. Ok, voy a escribir esto mejor, de otra forma más bonita. Y esto sería igual a 4R3 sobre R4 menos 1. Y aquí me quedó esta igualdad que es exactamente a esto y esta igualdad que es exactamente igual a esto. Entonces yo quedaría como 2R3 sobre R4 es igual a 4R3 sobre R4 menos 1. Este 4 se cancela con este 2, me da 2. Y finalmente llego a que R3 sobre R4 tiene que ser igual a R3 sobre R4 menos 1. 2R3 sobre R4. ¿Ok? Ok, y aquí me queda, mando este término a restar al otro lado, vean que es exactamente el mismo. Y podría llegar a la conclusión de que
R3 sobre R4 tiene que ser igual a 1. ¿Lo ven? Porque este es 2R3 sobre R4. Y si le resto R3 sobre R4, es R3 sobre R4 es igual a 1. Entonces R3 sobre R4 es igual a 1. Entonces eso quiere decir que R4 vale lo mismo que vale R3. Genial. Y si nos devolvemos a esta ecuación, si R4 vale lo mismo que R3 y R1 ya habíamos visto que valía lo mismo que R3, entonces ya de aquí facilísimo nos queda despejar R2 y nos va a quedar que R2 es igual a R4. Vamos a ver. Y aquí me queda de aquí no sale esto. Aquí, aquí sale que R2 es igual a 2 veces R1. Y ahora sí, R1 es R4. Ahora sí. Parece que está bien. Estoy un poquito en duda aquí. Déjenme ver si dónde fue que metí las patas. Voy a borrar un poquito. Nada más. Y voy a guardar esto por aquello. Y déjenme revisar si la matemática la hice bien. Entonces, hemos llegado a esta relación. Vamos a ver. R2 es igual a 2R1. Profe, ¿no fue ahí como cancelando ese 2 y ese 4? Cancelando este 2 con este. ¿A No, dónde? en la línea de abajo, justamente. Ajá, aquí, ¿qué error cometí? No sé, es que creo que no se podía cancelar por el... Sí, con razón. Dios mío, ya es demasiada, matemática electrónica. Tienes razón, ahí era donde me equivoqué. Entonces, todo este término es igual a este término y nos queda 2R3 sobre R4 es igual a 4R3 sobre R4 menos 1. Ahí fue donde yo cancelé este aquí, ¿verdad? Qué salvaje. Demasiado salvaje estuvo eso. Ok, esto lo puedo mandar a restar al otro lado y me quedaría 2R3 entre R4. Y eso es igual a 1. ¿Cierto? Sí, ahora sí. Entonces, más bien, R4 no es igual a R3. Ahí era donde estaba raro. Para que esto sea 1, R3, R4 debería ser R3 medios. No, debería, sí, debería ser 2R3, perdón. Debería ser 4R3, 2R3. Ahora sí, ¿verdad? Ya no me estoy brincando la mate. Listo, profe.
Excelente, gracias. Entonces ya tenemos R4 y si tenemos R4 ya nos podemos ir a esta otra ecuación y tenemos que tenemos R2 sobre 2R3, ¿verdad? Porque R1 era igual a R3 por el enunciado. Que ya hemos llegado a esto para agarrar espacio. Entonces tenemos R2 sobre R3 sobre 2R3 es igual a 2R3 sobre 2R3. Entonces, si R2 sobre 2R3 es igual a 1. Es decir, R2 también vale 2R3. Genial, entonces significa que R4 y R2 son iguales. Ya ahora sí llegué a lo que a R2 igual a R4, que era lo que quería. Muy bien. Listo, entonces ya sabemos que R2 tiene que ser igual a R4 y que R4 tiene que ser igual a 2 veces R3 y R3 ya lo teníamos que valía 5 kilo ohms. Si tenemos R1, R2, R3, R4, si van a las ecuaciones que tienen asteriscos, ven que ahora sí podríamos calcular aproximadamente todas las corrientes. Y ya habremos conseguido todos los puntos de operación. Listo. Y resolvimos las dos partes del enunciado. ¿Qué les pareció? Acaban de resolver su primer amplificador operacional en su totalidad, en DC. Muy bien. Vamos a hacer un receso de unos 15 minutos para venir a hacer el análisis en pequeña señal, que se las trae. Es un poquito largo el análisis, entonces vale la pena. Entonces hagamos un receso de unos 10 minutos, 10, 15 minutos. Ya sea a las 10 y 15. 10 y 15 volvemos. ¿Listo? Uy, profe, Dime. perdón la molestia. Estos 15 minutos de receso, vieras que yo tenía una duda, no sé si se la puedo presentar sobre un ejercicio. No, es receso. Mejor hasta el final de la clase, ¿está bien? Ah, ok, gracias. Está bien. Entonces, volviendo a donde quedamos, lo último que hicimos fue encontrar todos los puntos de operación y encontrar todos los resistores o los valores que nos hacían falta de resistencia para obligar a que la salida en DC sea cero, es decir, sin offset. Ahora, ya hicimos el análisis en DC. Una vez que uno llega a los puntos de operación, recuerden, eso es todo lo que yo necesito el análisis en DC, los puntos de operación. Entonces, ahora que yo voy a pequeña señal, vamos a tener que hacer varios detalles. Entonces recuerden, siempre que vamos a pequeña señal o análisis en AC, recuerden, apago todas mis fuentes de C. Luego sustituyo mi modelo por su modelo en pequeña señal, que si lo ven, aquí viene V+, viene V+, entra la base, entra donde entra la base en pequeña señal, viene el resistor, mi modelo, y donde está el colector, se conecta el R2 y se va hacia lo que llamamos VB4. ¿Sí? Se va hacia VB4. Nada más que no lo hacemos todo a la vez porque imagínense qué difícil sería estar carreando ese circuito gigantesco. Entonces lo vamos a seccionar aquí, como si yo hubiera cortado aquí y hubiera cortado aquí. Para analizar primero solo su etapa diferencial, tal y como yo les había enseñado a hacer la clase pasada, analizar la etapa diferencial. Por otro lado, vean, para repetir el modelo en pequeña señal, vean que donde está el emisor de la pequeña señal es donde tengo el nodo que va hacia R1, y abajo tierra, tengo tierra, y del colector va un R2 a tierra, va un R2 a tierra, y ahí mismo también estaba el VB4. Y del otro lado exactamente igual, ¿verdad? Por la base entra V-, por el emisor sale hacia R1, por el emisor sale hacia R1, y de este otro lado tiene hacia VB3 y R2 con respecto a ese nodo a tierra. Que lo ven, aquí está R2 a tierra.
Ok, ¿todo claro en cómo monté el diagrama en pequeña señal? Sí, pero tengo claro. Perfecto. Y ahora, como se nos puede complicar mucho saber que aquí tengo un V más y aquí tengo un V menos y que valen cosas diferentes, por lo tanto, esta corriente va a ser diferente a esta y todo lo que ya hemos tratado la clase pasada, que se vuelve un gran análisis muy gigante, vamos a hacer uso de lo que habíamos aprendido. ¿Se acuerdan? V más yo lo puedo representar como V diferencial medios más V modo común y V menos yo lo puedo representar como menos V diferencial medios más modo común. Y si yo represento esto de esta manera, yo puedo representar o puedo decir por superposición que a las entradas primero voy a ponerles un modo común, es decir, aquí va a haber VA y aquí va a haber VA, y luego puedo decir por superposición que voy a poner la entrada diferencial. ¿Qué es lo bueno de hacer este truco? Que si hago este truco, el V, las entradas que voy a poner cuando haga la etapa de superposición de modo común, vean que las entradas valen lo mismo, VA. Entonces, si VA vale lo mismo, y ya hemos visto que este punto de operación es exactamente igual a este punto de operación, es decir, HIE2 es igual a HIE1, los betas son iguales, pues entonces de fijo yo puedo decir esta corriente IB1 es igual a esta corriente IB2. Eso es lo bueno de pasarnos al mundo de modo común y modo diferencial, en vez de andar jalando V más y V menos, porque esas ecuaciones se volverían más complejas. Entonces, gracias a eso, cuando hablemos de modo común, vamos a hablar de una corriente IB1 e IB2, que valen lo mismo, y les voy a llamar la corriente base en modo común, porque como valen lo mismo. Y cuando yo tenga aquí, en mi entrada, V diferencial medios y aquí menos V diferencial medios. Vean que en magnitud vale lo mismo, pero tienen un menos, es decir, la dirección es contraria. Entonces eso quiere decir que si esta corriente va para allá, y pues esta corriente iría hacia allá, ¿verdad? Por el mismo análisis que estamos haciendo. En magnitud van a ser iguales, en lo único diferente es en direcciones. Lo ven por ese menos que hay. Entonces esto nos va a agilizar demasiado los cálculos. Listo. Entonces vamos a analizar. Y vamos a empezar con, ¿qué les parece si empezamos con su modo común? Entonces, vamos a escoger un color bonito, vamos a escoger azul. El azul es mi color favorito. Y ok, entonces, recuerden, aquí yo tengo VA y aquí tengo VA. Primero, modo común. Entonces, voy a hacer una malla que vaya desde VA a tierra. Y esa malla sería VA es igual a IVA, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que las corrientes en modo común son iguales. A IVA por HIE, y voy a llamarle HIE1, aunque sabemos que HIE1 y HIE2 son iguales porque tienen el mismo punto de operación. Más una tensión VE, que le voy a llamar aquí VE, que es la tensión de R1. Ahora, ¿cuánta corriente entra por R1? Es la gran pregunta. Bueno, si observamos esto, noten lo siguiente. Hicimos esta malla, voy a dibujar esta malla. Ok, entonces vean que aquí viene una corriente, estamos en modo común, y aquí viene otra corriente. ¿Cuánto vale esta corriente? Esta corriente vale HFE y V común, ¿verdad? Porque es HFIE más 1, eso es prácticamente HFIE, HFE, perdón. HFE, perdón, voy a repetirlo porque creo que no lo dejé claro. Aquí baja HFE veces IB1 y aquí baja IB1 y HFE ya hemos visto que valía 100. Entonces por aquí es 100 veces la que baja por aquí. Es decir, por aquí baja 101 veces, que eso es prácticamente lo mismo que decir que baja 100 veces. Entonces es lo mismo decir HFE por IBA. Y de este otro lado pasa exactamente lo mismo, HFE y VA. Entonces, ¿cuál es la corriente total que baja por aquí?
2 veces HFE IVA. Entonces yo puedo reescribir esta ecuación como VA es igual a IVA HIE más 2 veces HFE por IVA por R1. Y si recuerdan para qué hacemos todos estos análisis, siempre es para encontrar una ecuación de la corriente base que dependa de sus entradas y de las variables del circuito. Entonces aquí ya tengo una ecuación en la cual puedo despejar la corriente base en términos de sus entradas y de variables del circuito. Entonces aquí llegaría a que IB1A es igual a VA entre HIE 1 más 2R1 HF. Muy bien, ya tengo la corriente. Vean que esa corriente VA yo lo tengo, R1 yo lo tengo, HFE yo lo tengo. Y HIE es un parámetro que sale de la corriente de operación. Como la corriente de operación ya la tengo, yo ya tenía HIE. Entonces este está terminado ahí. Ya tenemos la corriente en modo común. Facilísimo. Ahora, ya hicimos la corriente en modo común. Entonces ahora vamos a hacer el análisis en modo diferencial. Ok, entonces para modo diferencial voy a hacerlo de un color naranja. Entonces ahora aquí tenemos V diferencial medios y aquí tenemos U menos V diferencial medios. Entonces recuerden, la diferencia va a ser que esta corriente va para acá y esta corriente va para acá. Muy bien. Entonces, hagamos la malla. Hagamos una malla. Entonces, la malla es la siguiente. Vamos a hacer esta misma, desde V diferencial hasta tierra. Entonces, en modo diferencial tenemos V de medios es igual a la I de base diferencial por HIE más esta tensión que le voy a llamar VE más VE. Ahora, ¿cuánto vale VE? Ok, muy bien. VE sería igual a R1 por la corriente que pase por ahí. Pero vean, por aquí baja HFE y V diferencial. Y por aquí se va HFE y VD diferencial. Es decir, entra HFE y VD diferencial y sale HFE y VD diferencial. Entonces, ¿cuánto es la corriente que pasa por R1? 0, ¿no? Exacto, por 0. Eso quiere decir que V es igual a 0. Eso quiere decir que V diferencial medios es igual a la corriente diferencial por HIE. Y recuerden siempre qué es lo que andamos buscando. Cuando me siento perdido en el desierto de la electrónica, digo, ¿qué es lo que andaba buscando? Ok, yo andaba buscando siempre una ecuación de la corriente diferencial en términos de sus entradas y parámetros del circuito. Y ya aquí la puedo obtener. Entonces de aquí obtengo que IB diferencial es igual a VD medios entre HIE, VD entre 2 HIE. Listo, ya obtuve esa corriente diferencial. Ahora lo que me queda es encontrar con esas corrientes, escribir cuál sería la corriente 1 y la corriente 2 para tener claro qué es lo que estoy haciendo. Entonces recuerden, la corriente IB1 va a ser igual a la corriente IB1 común más la corriente IB2 e IB1 diferencial. Y la corriente base 2 va a ser igual a la corriente base común. Perdón, que esto ya le habíamos dicho que tenían los mismos. Entonces, solo para que sea congruente con lo que estoy poniendo. Y esto sería V base común también, pero menos la corriente base diferencial, porque recuerden que era al revés, esa dirección de la corriente. Y ahí, ahora sí, tenemos los valores de esas corrientes.
que recuerden, al final el que me interesa es el IB1 y el IB2, nada más que lo escribo en términos de su corriente común y su corriente diferencial, e igual IB2. Ahora, si yo reemplazara todas las variables que hemos estudiado, ya teníamos todos los R's, ya podíamos obtener todas las corrientes de operación y ya podíamos obtener todos los parámetros híbridos, y pues realmente yo podría calcular cuánto valen estas corrientes de base. Y yo ya lo calculé. Ustedes pues lo podrán chequear. Pero esto es lo mismo decir VA entre 1 mega más VD entre 4,4K. Y esto sería VA entre 1 mega menos VD entre 4,4K. Y listo. Con esto prácticamente que terminé mi etapa diferencial. Entonces guarden estas dos ecuaciones que tengo aquí, son importantes. Y vamos a la siguiente etapa, ya no tengo nada que hacer aquí. Podría encontrar VB4 y VB3 en términos de estas corrientes, que sería lo siguiente que vamos a hacer, pero por la arquitectura de este circuito me sirve más hacerlo en la siguiente etapa. Ok, entonces teníamos SV diferencial, llegamos a esas corrientes de base, y ahora vamos a la etapa alta ganancia. Entonces vean que aquí hay que poner mucha atención. Este truco, vean. Donde va VB4, que es esto de aquí, entra a la base de Q4. Y donde va VB3, entra a la base de el transistor Q3. Vean que ahí mismo está R2 a tierra y R2 a tierra. Entonces, vean que por aquí bajaría, iría este colector y este colector. Ahora, si hago la siguiente etapa, tengo del Q3, que sería este de aquí, nada más le di vuelta por la forma en la que está, lo agarré y lo puse de este lado, para que fuera congruente con el circuito de la vez pasada. Y vean que donde va Q3, va a la base hacia el colector de Q2. Entonces ven, donde va la base de Q3, va hacia donde estaba el colector de Q2, que era donde estaba R2 y era donde estaba la corriente que baja hacia el colector de 2, que será HF veces IB2. Y del otro lado, vean, a la base Q4, la base Q4, baja hacia el colector de Q1, hacia el colector de Q1, y de ahí mismo va de R2 a tierra, R2 a tierra. Y ahora, en los emisores de estos transistores PNP, tenemos los dos unidos a un R3 que va a tierra y un R3 que va a tierra. Listo, me siguieron con el circuito. Ahí, de verdad, le hice como un efecto espejo, pero es para que sea congruente con nuestra etapa anterior. ¿Todos lo ven? Bueno, voy a suponer que sí, ya que nadie dice nada. Entonces me imagino que sí. Ahora, vamos a analizar esto aquí. Vean que aquí baja 100 IB1 y aquí 100 IB2 y nosotros ya teníamos IB1 y IB2. Entonces aquí es donde entra la etapa anterior, que fue donde obtuvimos las corrientes de base. Y esta parte la vamos a analizar igual. La vamos a analizar en su modo común y lo vamos a analizar en su modo diferencial. Entonces vamos a empezar por su modo común. Entonces voy a modo común. Recuerden, es VA. Esto implica que la corriente de base 1 es únicamente la corriente de base A y la corriente de base 2 es exactamente igual a la corriente de base A. Ok. Entonces, en el modo común, valen exactamente lo mismo esas corrientes de base. Y lo que voy a hacer son unas pequeñas mallas. Entonces, este lado realmente no me interesa mucho. Este IB3 no me interesa mucho porque vean que IB3
llega a una tierra, no hace absolutamente nada. El que me interesa conocer es IB4 porque es el que viaja a la siguiente etapa. Entonces, es la razón por la cual me interesa IB4. Entonces, vamos a encontrar una ecuación para IB4. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ok. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto vale esta tensión? Esta tensión de aquí le vamos a llamar V3. Bueno, esa tensión podemos decir que es lo mismo a la tensión que hay aquí, más la tensión que hay aquí. ¿Lo ven? Desde tierra a V3 es lo mismo que desde tierra hasta V3. Entonces nosotros podemos atrevernos a decir V3 es igual a HIE4 por IV4 más R2 por la corriente que baje por R2. ¿Y cuál corriente baja por R2? De esta menos esta. Perdón, esta menos esta. Entonces sería IB4 menos 100 veces IB1. Ok. Ahora, como estamos en modo común, esa IB1 vale VA entre omega, ¿cierto? Entonces, en modo común, tenemos V3 es igual a HIE4. Ok, me falta una ecuación más antes. Me falta una ecuación más. Falta una ecuación más para poder despejar esto. Que es otra de V3. Sería esta aquí. V3, vean que V3 se mide de este punto con respecto a tierra. Es decir, es también la tensión que hay en este resistor. Ahora, ¿cuál es la corriente que pasa por este resistor? Bueno, por aquí baja 50 más 1 y V4, es aproximadamente 50 y V4. Y por aquí baja 50 más 1 y V3, y es aproximadamente 50 y V3. Ahora, como estamos en modo común, y V4 va a ser igual a, va a ser la IB4 en modo común. Entonces vamos a llamarle IB4A y esta IB3 sería lo mismo también que IB3 en modo común. Ok, ¿verdad? Porque si este 100 IB1, 2 es exactamente igual a este 100 IB1 y este punto de operación era exactamente igual a este punto de operación por la etapa anterior que analizamos en DC, pues este HIE es exactamente igual a este HIE, tienen exactamente las mismas ganancias, entonces por eso yo puedo llegar y decir esto, ¿ok? Ahora sí, entonces, analizando esto aquí, podemos decir V3 es igual a 2 veces por 50 por IB4A y con un menos. ¿Por qué? Porque vean que la corriente lo está atravesando en este sentido y hacia allá. O sea, sale aquí y se va hacia los dos lados. Y esto, según esta polaridad, debería ser de más a menos, pero V3 es así. Entonces, V3 se mide desde este punto a tierra, pero vean que la polaridad de este resistor está al revés a V3, entonces por eso le pongo C menos. Y ahora sí, ya puedo decir, como estoy en modo común, puedo igualar estas dos ecuaciones, recordando que IB4 es IB4A e IB1 es IB1A, porque estoy en modo común. Y voy a llegar a que... Profesor, iba 3 no va multiplicada por R3 también. sí, perdón, por R3. Interesante, ¿verdad? Importante ley de Ohm. Gracias. Ahora, y V3 sería... sería lo mismo que decir
menos 100 y B4A por R3 es igual a H y E por IB4A menos un momento aquí nada más. Menos R2 por IB4. No sería más R2 por IB4 menos R2 por 100 por IBA, que era esta IBA de acá. Y ahora sí, voy a borrar esto aquí porque estorba un poquito. Profe, Dime. ¿podría volver a explicar cómo obtener esa corriente por R3? Es que no me quedó claro, yo creo. Ok, está bien. Volviendo aquí. Por aquí baja una corriente que vale 50 IB4 más IB4. Es decir, 50 más 1 IB4. Y por aquí baja una corriente que se llama 50 más 1 IB3. Ahora, como ya hemos visto, HIE3 es exactamente igual a HIE4 porque sus puntos de operación eran iguales de la etapa anterior, lo sabíamos, tienen la misma ganancia. Entonces quiere decir, y esta otra etapa exactamente igual, R2 es igual a R2 y 100 IB2 es igual a 100 IB2 en modo común, ¿lo ven? Significa que IB3 es exactamente igual a IB4. Ahora, si esta corriente viene de este nodo hacia allá y este nodo hacia allá, por leyes de corriente debería haber una corriente que viene hacia acá. Y esa corriente, que es la que llamamos I3, debería ser 50 más 1 IB3 más 50 más 1 IB4, que eso se podría traducir como I3 es igual a 2 veces 50 por IB4. Y una vez ya haciendo la aproximación que esto es prácticamente 50 y haciendo que esto es igual a IB4A y esto es igual a IB4A, porque estamos en modo común. ¿Está bien? Todo bien, profe. ¿Y la polaridad es Ok, por... porque nosotros a este nodo le llamamos V3 y V3 siempre los nodos siempre se miden con respecto a tierra. Es decir, de aquí a aquí hay V3, pero si ves la corriente sale de abajo hacia arriba y según la convención de elementos pasivos, esto debería tener esta polaridad, que si lo ves es al revés a la polaridad de V3, porque V3 se mide de este punto con respecto a tierra, pero el R3 está midiendo en dirección contraria, ¿lo ves? Está midiendo desde V3 a tierra. Entonces por eso es que sale ese menos, Listo, muchísimas gracias, profe. que con mucho gusto. Tenemos eso de ahí. Muy bien. Ahora que tenemos eso de ahí, vamos a reemplazar esa y esta IBA por lo que vale según la etapa anterior que ya estudiamos. Y tenemos que menos 100 IB4A por R3 es igual a HIE por IB4A más R2 por IB4A menos R2 por 100 por VA entre 1 mega. Y de aquí podemos despejar IB4. ¿Cierto? Que es la único, lo ven, es la única variable que tenemos. Todos los demás son parámetros del circuito y la entrada que era VA. Entonces recuerden siempre, cuando me siento perdido en la soledad de ingeniería eléctrica, digo, ¿qué es lo que ando buscando? Siempre ando buscando una ecuación de las corrientes en términos de los parámetros del circuito y de sus entradas. Entonces ya aquí lo puedo lograr, entonces esto sería nada más despejar que IB4A, ¿verdad? Porque estamos en modo común, eso hay que
estar muy seguro de si estoy en modo común o en modo diferencial. Y eso me va a dar 100 por R2 por VA entre 1 mega por 100 R3 más HIE 4 más R2. Listo, ahí está. Totalmente mi ecuación de la corriente. ¿Todo claro hasta ahí? Perfecto. Vamos a guardar esto, pantallazo. Ok, ya encontramos el modo común. Obviamente nos hace falta su modo diferencial, porque siempre es importante ambos, ¿verdad? No solo uno. Entonces, para el modo diferencial voy a volver al color naranja y voy a poner modo diferencial. Entonces, recuerden, en modo diferencial, V2D es igual a V1D y eso sería igual a IVD. V, no sé por qué dije V, IVD. IVD, ya hemos visto que era lo mismo a V diferencial entre V diferencial de 1 era VD entre 4,4K y VD del 2 era menos V diferencial 4,4K. Eso valía de la etapa anterior. Ahora, si encuentro su modo diferencial, recuerden HIE4 exactamente igual a HIE3 porque tienen sus mismos puntos de operación. 50 IB3 es igual a 50 IB4. Perdón, la ganancia de 50 es igual a esta ganancia de 50. Este R2 es igual a este R2. Y este 100 IB2 es igual en magnitud a este 100 IB1, nada más que este IB1, o más bien este IB2 va en dirección contraria, por el menos, ¿lo ven? Entonces, ahora, eso quiere decir que la corriente IB2 es al revés, por lo tanto esta corriente IB3 es al revés, y por lo tanto este es igual al revés. Entonces, como estamos en modo diferencial, se cumple esto de aquí. En modo común eran iguales, y en modo diferencial son iguales en magnitud, pero son diferentes en dirección. Entonces, por eso hay un menos ahí. Si eso sucede de esa manera, y yo hago una malla de esto más esto, igual a este V3, entonces yo digo V3 es igual a HIE4 por IB4 diferencial más R2 por IB4 menos 100 IB1 diferencial. Genial. Y ahora, ¿cuánto vale IB3? Pregunta para ustedes. Vean, por aquí se va aproximadamente 50 IB4 diferencial. Y por aquí llega aproximadamente 50 IB. IB3 es menos 50 IB4, ¿no? Así es, pero ya con esta dirección que le estoy poniendo yo, le estoy tomando en cuenta el menos. Entonces, si entra aquí, entra 50 IB3 y sale 50 IB4. Y en magnitud era lo mismo, ¿ok? Pero con dirección contraria. Entonces, V3 sería igual a R3 por, bueno, sería menos R3 por 50 IB4 menos 50 IB3. Y como son iguales, V3 vale Cero. cero. Excelente. Muy bien, compañeros. Vean qué fácil se está volviendo esto. Es muy repetitivo. De primera impresión choca porque ves tú uno de estos circuitos y uno dice, ¿qué es esa araña? Esa garrapata ahí de un montón de patas ahí por todo lado. Pero luego se va volviendo muy, muy repetitivo. En el sentido siempre de que ando buscando una ecuación de las corrientes. ¿Ok? Esas corrientes están en modo común, en modo diferencial. ¿Cuál es la dirección? ¿Sus magnitudes son iguales o no? Todas esas preguntas son las que ustedes se tienen que hacer en este análisis. Entonces, si V3 vale 0,
Quiere decir entonces que de esta ecuación tenemos 0 es igual a HIE4 por IB4D más R2 por IB4D menos 100 por VD entre 4,4K. Voy a eliminar esto de aquí. Vamos a quitarlo nada más para que no quede. Así ya quedó escrito. Y de aquí vean que ya tengo, fácilmente puedo despejar mi variable que sería IB4D en términos de parámetros de circuito y en términos de la entrada, que es el V diferencial. Entonces de aquí fácilmente puedo llegar y atreverme a decir que IB4D es igual a 100R2. Aquí me faltó un R2, perdón, por R2. 100R2 por VD entre 4,4K por HIE4 más R2. Y ahí tengo la ecuación de IB4D. En modo, o sea, tengo la corriente base 4 en términos, en su componente diferencial. Ya cuando llegué hasta aquí, acabé con el modo diferencial. Ahora, si yo quisiera reconstruir, ¿verdad? Pues la ecuación de IB4, tendría que decir, ok, por superposición, IB4 sería igual a IB4 en modo común más IB4 diferencial. Es decir, IB4 sería igual, ya yo calculando, ¿verdad? Me da que V diferencial da sobre 49 más VA entre 521. Y si de casualidad quisiera saber IB3, aunque en este ejercicio no me interesa, yo podría a partir de IB4 sacar IB3, porque IB3 sería igual a menos V diferencial entre 49 más VA entre 521. Así sería IB3. Ven que no necesité volver a hacer mallas ni nada, porque como ya sabía que tenían la IB4D, era igual, pero en dirección contraria a IB3D, entonces sería nada más ponerle un menos. Y IB4A es exactamente igual a IB3A, entonces esto de aquí. Easy peasy. Muy bien. Entonces ya llegué a IB4. O sea, yo ya tengo la corriente IB4. O sea, yo ya sé, ya tengo la corriente que bajaría por aquí, que es 50 veces IB4. O sea, ya puedo seguir a mi etapa final, a mi etapa de salida. Aquí acabo de analizar mi etapa de alta potencia. De alta ganancia, perdón, de alta ganancia. Muy bien. Ahora, mi siguiente etapa, ¿verdad? Tenemos esa araña y vean que de donde va IB4 es hacia donde sigue el resto de mi etapa. Entonces, si voy ahí, ¿verdad? Aquí tengo IB4 y aquí abajo iría la siguiente etapa, que la siguiente etapa es esto de aquí, ¿lo ven? Aquí viene IB4, 50 veces IB4, perdón, y viene mi etapa final. Aún no la he cambiado pequeña señal, para que veamos un detalle a la hora de hacer esto. Y aquí es donde quiero que veamos nuestro etapa de salida tipo clase AB. Bueno, tipo clase no suena bien. Mi etapa de salida clase AB. Se le llama AB porque tiene estos dos transistores de esta manera. Y a esta configuración también se le llama push and pull. ¿Por qué se le llama push and pull? Bueno, porque si la salida de mi amplificador fuera positiva, o sea, no sé, yo quiero poner se amplificó algo en el camino, no sé, se amplificaron 2 volts, no sé, a 4, y entonces la salida tiene que ser 4. Bueno, si la salida fuera 4 volts, son positivos,
vean que la corriente tiene que ir en este sentido para que esa polaridad sea positiva. Y esta corriente, vean, o solo baja por aquí o baja por aquí. Es decir, que el que entrega la corriente es este amigo de arriba y lo entrega a la carga. ¿Ven? A la carga. Ahora, si mi salida VO fuera menor que 0, es decir, yo quiero amplificar una señal, digamos, de -2 de la entrada, -2 diferencial, y que mi salida sea -4, entonces VO igual a -4. Si esto fuera negativo, ¿verdad? Vamos a analizarlo con otro color para que nos quede muy claro. En fucsia. Ahora, si VO fuera menor que 0, aquí voy a poner ejemplo, -4 volts. Ejemplo, -4 volts. Para que quede claro ahí. Entonces, si ahora VO fuera negativo, es decir, fuera -4 volts, la corriente tiene que atravesarlo en este sentido y la polaridad sería esta de aquí. Si la corriente viene en este sentido, la corriente no puede subir ahí hacia ese transistor, sino que solamente jala para este lado. Entonces, vean qué curioso. Cuando la salida es positiva, el que entrega corriente es Q6 y Q7 no hace absolutamente nada. Funciona como un abierto. Y cuando la salida es negativa, Q6 no hace absolutamente nada, funciona como un abierto, y el que jala corriente es Q7. El Q6 empuja corriente y el Q7 jala corriente. Push and pull. Push and pull, por eso se llama así. Y esta configuración de dos transistores, uno NPN y otro PNP, es un tipo clase AB. Ahí les dejaré una tarea después que investiguen cuál es el clase A, cuál es el clase B, cómo funcionan y para que lo relacionen con el clase AB, que es muy interesante y no es realmente parte del curso. No nos enfocamos tanto en esta etapa, nos enfocamos, si lo han notado, más en la etapa diferencial, pero me gustaría enseñarles cada vez un poquito más, ir construyendo un curso un poquito más sólido. Entonces, muy bien, y ahora que sabemos que sea cual sea la salida, solo uno de los transistores está activo, eso significa que cuando yo haga mi modelo en pequeña señal, solo necesito analizar el pequeña señal de uno de ellos, porque solo uno de ellos va a estar activo, sin importar cuál sea la salida, o positiva o negativa, solo uno de ellos, por el tipo push and pull. Y entonces aquí viene, solo conduce un transistor a la vez, por lo tanto voy a escoger el de Q6 para hacer su modelo en pequeña señal. Entonces vean que donde entra la base Q6 es aquí arriba del diodo, y donde sale es hacia el emisor que va hacia la carga. Entonces lo ven, entra arribita el diodo, que en pequeña señal un diodo es un resistor, pues se llama RD1. Se va hacia la base, entra HIE, y luego se va hacia el emisor, hacia la carga. Y por aquí viene un HF y B6. Y recuerden, como es un modelo en pequeña señal, esto que es DC se aterriza. ¿Ven? Se aterriza. Y aquí les vuelvo a poner cuánto valía IB4. Y aquí les pongo el VO', que era 0 volts en DC, ¿verdad? No podemos afirmar lo mismo para AC, jamás se les ocurre hacer lo mismo, pero lo pongo para que se den cuenta dónde era que estaba ese punto, ¿verdad? Pero aquí jamás hay 0 volts en AC, jamás, porque eso es solo en DC. Un error como esos, así como que aquí le pongan 0 en el examen, yo les pongo un 0 también, porque hay que entender que una cosa fue AC y otra cosa es DC. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos esto, nosotros tenemos estos puntos de operación. Porque ya teníamos cuánto valía I4. Y si recuerdan, para un diodo, RD sería V térmico entre la corriente de operación del diodo. Entonces, como yo ya tenía I4, de fijo yo también tengo cuánto vale RD, porque VT, recuerden, a temperatura ambiente vale aproximadamente 25 milivolts. Si yo calculo esas corrientes, me doy cuenta que esa corriente valía 1 miliampere, es decir, ese RD1, vale aproximadamente 25 milivolts entre 1 miliampere, es aproximadamente 25 ohms. O sea, es una cochinadilla de resistencia. No vale casi nada. RD2 vale exactamente igual, ¿verdad? Porque tiene el mismo punto de operación.
R4 ya hemos visto que valía 10K, porque valía 2 veces R3. Y luego tenemos este amigo de aquí, que si se acuerdan, ese amigo es un simple diodo que funciona de aquí hasta acá. ¿Cuánto va a valer ese diodo? Bueno, ese diodo vale HI entre HFE. Esa es la resistencia de ese diodo puesto de esta manera. Esto vale así porque estamos agarrando la resistencia que está en la base y la estamos reflejando. Entonces, por eso se pone HFE. ¿Se acuerdan de reflexiones? Ok, eso es lo que vale. Entonces, siempre que veamos un diodo, un transistor haciendo esta configuración, donde el colector es el mismo que la base, se comporta como un resistor que vale HIE entre HFE. Y ya, si nosotros calculamos eso, más o menos, eso es aproximadamente unos, HIE vale aproximadamente unos beta veces VT entre ICQ, y como es dividido entre beta, esto vale aproximadamente VT entre ICQ, y VT entre ICQ es exactamente este mismo valor, 25 milivolts entre 1 miliampere, porque 1 miliampere es el que bajaba por ahí. Entonces este también vale otra cochinadilla de 25 ohms. Listo. Entonces ya, basado en los cálculos que hemos carreado toda la clase de hoy, pudimos sacar cuánto valen esos resistores. Lo saqué para que nos diéramos una idea. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer las matemáticas favoritas de todos. Las matemáticas que hacen que matemáticos como Laplace y así se retuerzan en su tumba, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, vamos a hacer el serie de todos estos resistores. Entonces son 25 ohms más 25 ohms más 25 ohms son 75 ohms. 75 ohms más 10K, ¿cuál es la respuesta? 10K. Exacto. Qué bueno esto, ¿verdad? Esto suena tan, suena como tan falta de respeto hacia la matemática, pero esto hace que la electrónica sea súper sencilla. Si nosotros acarreáramos todos esos decimales o esos valores pequeños, habría un montón de cosas que no podríamos cancelar y andaríamos cargando un montón de números para que al final dé algo similar a lo que obteníamos. Entonces, para eso mejor hacemos las aproximaciones. Entonces, todos estos resistores equivalen a un R4. Eso significa que yo puedo llegar y escribir este circuito de nuevo como 50 IB4, un resistor que vale R4, y aquí iría un HIE 6, y de una vez voy a agarrar esta resistencia y la voy a reflejar a la base. Y ese valdría RL por beta. ¿Se acuerdan? Cuando vamos de emisor a base, se multiplica por beta. Listo. Ok. Ahora que tenemos eso de aquí, lo que yo quiero es encontrar la corriente IB6, porque si yo encuentro la corriente IB6, sé cuánto vale la corriente IE6 y sé cuánto va a valer la salida, porque ya sería RL por IE6. Entonces, esta corriente, que es la IB6 que baja por aquí, vean que esto sería un divisor de corriente. ¿Lo ven? Esta corriente viene por aquí, una parte se va por aquí y otra parte se va por aquí. Exactamente un divisor de corriente. Entonces, IB6 sería igual a la corriente, sería 50 IB4, por la resistencia por la que no pasa esa corriente, entre la suma de este resistor más este resistor, que es la suma de estos dos. Entonces sería R4 más HIE6 más RL por beta. Eso vale IB6. Ahora, cuando deshago todo esto, es decir, me regreso al circuito original y me doy cuenta que entonces VO sería igual a HFE por IB6 por RL, y por lo tanto esto sería igual a
voy a usar en vez de, bueno, sí, voy a usar HFE por RL por 50 por R4 entre R4 más HIE6 más RL por beta, para ser congruente con pequeña señal voy a ponerle esto HFE, pero ya sabemos que vale lo mismo que beta. Solo para ser congruente con pequeña señal. Ya casi vamos a terminar la clase de hoy, pues si están ya cansados, ya casi terminamos. Y sería todo esto, ¿verdad? Que es lo que vale IB4. Nos falta multiplicar por IB4. Ok, genial. Llegamos hasta ahí. E IB4 vale esto de aquí. Ok, vean que aquí la salida ya depende únicamente de parámetros del circuito y de mi entrada. Es decir, finalmente VO es igual a HFE por RL. Bueno, no lo voy a volver a escribir porque voy a hacer algo interesante. Ya aquí está la respuesta correcta de mi ejercicio. Ya ahí llegué al final. Pero ahora lo que voy a hacer son unas aproximaciones para que veamos algo muy interesante. Vamos a hacer unas aproximaciones. ¿Cuál vamos a hacer? Ok, la siguiente. Vamos a suponer que RL es muy grande, que es la carga que yo estoy poniendo. RL es muy grande. Si RL es muy grande, tengo RL multiplicado por 100 más algo que vale aproximadamente 5000 más un R4 que vale 10.000. ¿Cuánto da esta suma? R4 que vale 10.000 más algo que vale 4.4K más algo que vale aproximadamente infinito. ¿Cuánto me da esta suma? RL por HF. Exactamente, esto me va a dar toda esta suma. Estos dos términos son despreciables a la par de este, que es, ya era sumamente grande RL, y tras de eso lo estamos multiplicando por HF. Eso haría que esto quede HF por RL por 50 por R4 por IB4 entre HF por RL. Y vean qué curioso, ahora puedo cancelar RL con RL y HF con HF. Eso significa que la salida es igual a 50 por R4 por IB4. Finalmente, la salida no depende de la carga. ¡Wow! Esto es increíble. Eso significa que yo le puedo poner la carga que yo quiera y la ganancia siempre se va a comportar como yo quise. Y la respuesta correcta es sí, exactamente. Eso va a suceder. Vean que ahora yo podría escribir este VO en términos ya de todo diferencial y sería finalmente decir VO es igual a 50 por R4 son 50.000. 50.000 por VD entre 49 más VA entre 511K. Y ya para terminar de respetar la matemática, voy a suponer que este 49 se parece a 50. Voy a suponer que este 511K se parece a 500K. Solamente porque me dio la gana y porque así los números cuando los divida me da mucho más bonito. Pues sería 50.000 dividido entre 50. Sería sería 1000 de V diferencial más 50.000 dividido entre 500.000, 0,1 V modo común. Eso me daría la salida de mi amplificador. Y por lo tanto, si con esa aproximación que hice, voy a ponerlo así bien claro, que fue una ultra aproximación para hacer divisiones más sencillas. No es necesaria esa última, solo lo hice para que fuera más sencillo de calcular esas ganancias. Y finalmente, lo que me queda es calcular su CMRR. ¿Se acuerdan? El CMRR es 20 logaritmo de AD
sobre AA. Ese CMRR sería igual a 20 logaritmo de 1000 entre 0.1. Ese es un CMR de 80 dB aproximadamente. Excelente CMR. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Es interesante, pero está duro. Todavía hay que darle práctica. Claro, hay que practicar mucho, ¿verdad? Si alguien cree aquí que va a pasar electrónica solo porque se cree bueno en mate, está difícil, ¿verdad? Hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho y repasar muy bien todos los ejemplos que vimos en clases. ¿Verdad? Los ejemplos en clase están hechos o elegidos por mí, más los de Ignacio, para cerrar totalmente y cubrir casi que todos los huecos que quedan, ¿verdad? Solo hay que estudiarlos muy bien. Entonces vean que ya llegamos a poder obtener un CMRR de un amplificador en su totalidad. Ya lo estudiamos en su totalidad. Vimos un análisis en DC, vimos el análisis en AC y llegamos al 80 dB. Ahora, hay solo una incógnita que dejamos por fuera. ¿Alguien se da cuenta cuál es la incógnita? RL, ¿no? Exacto, nuestra gran incógnita es ese RL que está ahí, que dijimos es muy grande, pero es muy grande con respecto a quién. Esa es la gran pregunta, con respecto a quién es muy grande. Y es ahí donde nos queda solamente obtener la impedancia de salida, porque RL, si RL es mucho más grande que la impedancia de salida del circuito, se va a cumplir esto de aquí. Es decir, vamos a tener un acople impedancias efectivo, que fue lo que supusimos cuando dijimos RL es muy grande. Entonces RL tiene que ser mucho más grande que su impedancia de salida. Ahora solo nos queda eso, calcular su impedancia de salida. ¿Ok? Y recuerden, el método para calcular su impedancia de salida es ver cuál es la impedancia que se ve de aquí para allá. Cuando uno apaga las fuentes y, digamos, pone una fuente de prueba aquí. ¿Se acuerdan? Esto mismo lo hacíamos en electrónica 1, exactamente igual. Apagábamos las fuentes de las entradas AC, digamos, y poníamos una fuente de prueba. Y entonces RO va a ser igual a la fuente de prueba entre la corriente de prueba. Y ok, entonces si tenemos eso, vean qué fácil nos quedó este circuito, porque tenemos todo esto que vale 75 más R4, eso nos da R4. Eso nos da R4. Entonces el circuito que nos queda es un resistor que vale R4, que va hacia el resistor que vale HI6, que va hacia esta fuente de corriente y que va aquí hacia mi V de prueba. Y me imagino que ya saben qué vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una reflexión. Vamos a sumar R4 más HI6. Y a eso nos convertiría el circuito en una resistencia y la V de prueba. Y esto valdría a R4 más HI6. Y si lo reflejo para el emisor, recuerden, cuando lo reflejo al emisor, lo que hago es dividirlo entre la ganancia que tenga ese amplificador. Entonces, finalmente, este circuito se convierte en la V de prueba más el R reflejado hacia tierra. Y esto equivale a R4 más HI6 entre HF. Y ahí vienen cuál es la impedancia de salida. Esto de aquí. ZO es R4 más HI6 entre HF. Y si nos encanta hacer esas aproximaciones, voy a decir que R4 es más grande que HI6. Por lo tanto, ZO es igual a R4 sobre HF. Y eso sería igual a unos 100 ohms.
aproximadamente. Eso quiere decir que para este amplificador, con que RL sea mucho, mucho más grande que 100 ohms, todo se cumple. ¿Y cuánto es mucho, mucho más grande? Si RL es aproximadamente unas 10 veces, o pongámoslo más bien así, cuando RL es mayor o igual a 10 veces RO. Eso es nuestra, en electrónica, esta es nuestra aproximación estrella. Decir que algo es mucho más grande es lo mismo decir es 10 veces más grande. 10 veces o más, ¿verdad? Y listo, ahí está nuestra impedancia de salida. El último parámetro que nos hacía falta sacar de la arquitectura de los amplificadores. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, muy bien. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Yo creo que ya fue bastante, ¿verdad? Esa clase es, pues se las trae. Hay que poner mucha atención a todas las mallas y nodos que estoy haciendo. Y por dicha, pues les quedó grabada, la verdad. No tengo que quejarme de la semana virtual. Nos quedó las clases más importantes grabadas y bien resueltas. Eso sería todo por hoy. Entonces, si nadie tiene más dudas, pues que les vaya muy bien y provecho para el almuerzo. Profe, ¿le puedo hacer las consultas aquellas? Sí, claro, pero voy Sí. a cerrar esto aquí. Dale. ¿Alguien más quiso decir algo? Yo le iba a hacer una preguntilla súper rápida, nada más. Dime. ¿Verdad que ya está todo para la siguiente tarea de mediación? Es que vi que, digamos, ya está el link para entregarla. Ujú, Ah, ok. listo. Sí, yo creo que desde el lunes se los puse, que ya está la tarea aquí, tarea 4. Sí, es para el jueves 19, si no estoy Exacto. equivocada. Exacto. Ah, ok. Es lo mismo, ¿verdad? Encontrar VO en términos diferenciales y modo común. Para el segundo es un transistor con FETs, pero solo se les pide el modo diferencial, porque casi no tiene modo común. Y luego está encontrar la impedancia de entrada, la impedancia de una fuente Whitlar, que es exactamente esto. Y si lo ven, vamos a llegar exactamente a demostrar lo que habíamos demostrado en clase, que a esto le habíamos llamado la impedancia de Whitlar. Bueno, aquí es igual. Y luego un último ejercicio que es prácticamente que es nada más de cambiar valores. Y aquí ven, recuerde tal y tal y todas las ecuaciones que sacamos en clase para cuando un sistema está desbalanceado. Y un último ejercicio que es un amplificador diferencial, pero en AC. Ustedes ya lo habían analizado en DC, pues ahora es en pequeña señal. Tarea interesante. Muy, muy buena tarea eso. Listo. Gracias, profe. Sí, eso era. Ok, con gusto, que te vaya muy bien. A todos en general. Pero ya, profe. Ok, pura vida. Gracias, profe. Ok, pura vida. Gracias, profe. Ok, hasta Profe, luego. tengo una